liderazgo de la Iglesia Jesucristo es mi refugio de San Antonio. Siéntanse bienvenidos. En esta transmisión vamos a estar estudiando algo que se necesita mucho y que en cada familia nunca falta, ¿verdad? Siempre hay alguien que está enfermo en la familia. A veces son enfermedades incurables, a veces son solamente dolencias, pero dolores que no se quitan. A veces es algo crónico que te va aumentando y el doctor te dice que no tienes remedio. Vamos a mirar con la Biblia, ¿verdad? A ver cuáles son los aspectos, lo que piensa Dios acerca de la sanidad, lo que piensa la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la Biblia acerca de la enfermedad y también qué opciones tiene usted para pedirle a Dios por la sanidad. Conocemos muchas promesas, pero vamos a mirar texto a texto, ¿verdad? Cómo el Señor nos tiene eso como una promesa también. El estudio también habla de los obstáculos para recibir esa sanidad. ¿Cuáles son esos obstáculos? Quizás algún error está cometiendo o algo está fallando en su oración, que no está recibiendo esa sanidad, usted o su familia o algún familiar, y no es necesario, ¿verdad?, que usted esté padeciendo, porque el Señor sí lo salvó. Y si usted todavía no entrega su corazón a Cristo, el Señor tiene para usted salvación, y en ese paquete también tiene la sanidad. Entonces vamos a estar leyendo, yo voy a estar leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 8, del versículo 16 al 17. Después vamos a estar orando. También le voy a invitar, ¿verdad?, si usted tiene alguna petición de oración, cualquier necesidad. Nosotros no somos las personas que proveemos la sanidad, es Dios el que contesta las peticiones. Solamente nosotros somos intercesores. Nosotros solamente oramos para que el Señor obre, ¿verdad? Y usted tiene que también estar en obediencia y tener fe. Desde el primer momento que las personas llaman o escriben, ¿verdad?, ahí en el internet, cuál es su petición, ahí usted ya está teniendo fe, porque en ningún lado usted va a encontrar, ni por escrito, ni nadie le va a garantizar que simplemente por poner usted la petición en algún lado, publicada o algo, ya va a ser contestada. Pero la Biblia dice que si usted tiene fe, entonces va a recibir. Entonces, si usted tiene fe, mueva esa fe, actúe, ¿verdad? Y también actívenos a nosotros los intercesores para que Dios esté moviendo el cielo a su favor, porque ya las promesas ya están ahí. Solamente actívese usted en fe, ponga su petición, ¿verdad? Para que esa situación cambie, ¿verdad? Para que usted reciba, ¿verdad?, ese milagro que usted necesita. Llámese sanidad, un trabajo que necesite, cualquier problema. Dice la palabra del Señor, el ángel le dijo a María: no hay nada imposible para Dios. Así le testificó el ángel Gabriel a María cuando se le apareció anunciándole el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya debe de tener listo el libro de Mateo en el capítulo 8, del versículo 16 al 17. Ese texto lo voy a leer yo, después, ¿verdad?, me van a estar ayudando aquí, ¿verdad?, con los demás textos en la lectura. Entonces dice la Escritura. Dice: y cuando llegó la noche, leemos siempre la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice: cuando llegó la noche, trajeron a él, hablando del Señor Jesucristo, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ponga mucha atención, palabra por palabra de este texto, ponga mucha atención en todas las palabras aquí. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Puso atención en ese texto? Ese texto está lleno de promesas, y yo les recuerdo que así como dice este texto, que el profeta Isaías ya lo había predicho, ya había dado la profecía de que iba a ser así. Yo les recuerdo que ninguna profecía de la Biblia ha quedado en vergüenza y nunca va a quedar en vergüenza. Ninguna profecía de la Biblia ha quedado en vergüenza o incumplida. Todo se cumple. Entonces vamos a orar. Señor, le damos gracias por este hermoso tiempo que nos presta. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de aprender de su palabra. Señor, queremos que su Espíritu Santo nos lleve texto a texto para que podamos aprender acerca de la sanidad, para que podamos aprender cuál es el plan suyo, Señor, respecto a las enfermedades. Si nosotros estamos llamados a ser mártires, Señor, y a ser unos ejemplos de mártires, Señor, llenos siempre de enfermedad y sufrimiento, o usted tiene quizás alguna promesa
fuerza para los otros, Señor, o para los enfermos, Padre. Le damos gracias por su palabra, gracias por su misericordia, gracias por su amor, porque nos ama, por eso nos sigue hablando. Y en este día, Señor, le pedimos que usted abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón como una buena tierra, y que esta palabra caiga como una semilla y que dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén, amén. Y la iglesia dice amén. Entonces el estudio se llama acerca de la sanidad de Dios, la sanidad divina, la provisión en la redención. Ese es el primero de los 4 puntos que tiene este estudio. La provisión en la redención. ¿Qué significa redentor? Un perdón general. El problema de la enfermedad, dice el estudio, y las dolencias está entretejido con el problema del pecado y de la muerte. ¿Con cuáles son los problemas que está entretejido la enfermedad? Con el pecado y con la muerte. Como por ejemplo, las consecuencias de la caída de la humanidad. Imagínese cuántas consecuencias tiene de que usted esté en pecado. Consecuencias físicas, consecuencias mentales, consecuencias sentimentales, consecuencias económicas, consecuencias en cuestión de las relaciones con los demás. Cuando usted está en pecado, tiene problemas con todo mundo. Eso es lo que está diciendo este estudio. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que ese problema de la enfermedad a veces es sintomática, pero a veces es psicosomática. La gente se inventa esas dolencias por muchas situaciones. Quizá quiera llamar la atención o lo que sea, pero también hay enfermedades físicas que tienen un diagnóstico médico científico. Entonces, por eso dice este estudio que está entretejido el problema de la enfermedad con el pecado y con la muerte, así como está la consecuencia de la caída de la humanidad. Tiene muy amplia esa consecuencia, en tanto que la ciencia médica examina las causas de la enfermedad, o sea, qué fue lo que lo causó, y las dolencias en términos psicológicos o psicosomáticos. La Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito o fundamental. Número 1, el pecado. ¿Qué afecta el pecado? Afecta la constitución física de la persona, afecta la constitución espiritual del hombre. Mire lo que dice en Juan 5:5. Si me ayudan, mija, por favor. Juan 5:5. Y había ahí. Sí. Sí, mira. Juan capítulo 5, versículo 5. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Estaba enfermo. Entonces ahí el pecado afectó a este hombre en el aspecto de enfermedad. ¿Y qué es lo que dice el versículo 14 también, por favor? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Exactamente. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Dice, había ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Entonces el Señor Jesucristo, como Él es Dios, no solamente vio su enfermedad, no solamente vio su historial de enfermo por 38 años, sino que vio en Él un pecado. Por eso en el versículo 14 le dice, ¿verdad?, lo acabamos de leer, dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí el Señor nos está ilustrando a usted y a mí de cómo a veces la enfermedad viene por causa del pecado. Y también la enfermedad, dice el estudio, que viene a afectar a través de Satanás. Acuérdese usted, nunca olvide que Satanás no le puede hacer nada a Dios, porque Él es un ángel caído. Pero Él sí va a tratar de afectar la creación, Él sí va a tratar de afectarle a usted y a mí. Y Él va a tratar de afectar que la palabra del Señor no se predique, porque no le conviene a Él. Entonces, prosiguiendo con el estudio, dice, por ejemplo, en Hechos 10:38, ¿lo tienen, hija? Sí, Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Exacto. ¿Quién era el que estaba oprimiendo ahí con enfermedad? Satanás, el diablo, Luzbel, el ángel caído, cualquier nombre, ¿verdad? Muchos le dicen chanclas, cucarachos, lo que sea, ¿verdad? Pero es esa persona, ¿verdad?, que no es omnipresente, pero el poder, ¿verdad?, que él tiene es porque la gente misma se lo ha dado. Esa persona oprime con enfermedad. Continuamos. El punto número 1 es que el problema de la enfermedad, ¿verdad?, es la raíz del pecado y de la muerte. El punto número 2 de esta sección es de que la provisión de Dios en la redención, o sea, en la cruz, es tan amplia como las consecuencias de la caída. Para el pecado, Dios provee el perdón. ¿Qué es lo que tiene Dios?
como resultado, como respuesta para su pecado, el perdón. Para la muerte, Dios provee vida eterna y resurrección. ¿Cuál es la solución para su muerte espiritual? ¿Cuál es la solución para ese problema de la muerte? Vida eterna y resurrección. Y para la enfermedad, Dios provee sanidad. ¿Para qué provee Dios la sanidad? Para toda enfermedad y para toda dolencia. Mire lo que dice en el Salmo 103. En el Salmo 103, versículo 1. Usted puede mirar ahí cómo el Señor nos provee. Sí, si lo tiene, mijo. Salmo 103:1 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Exacto. Dice, ahí el salmista le está ordenando a su alma: bendice alma mía a Jehová. Le está ordenando. Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad? Él es el que lo beneficia. ¿Con qué? Con el perdón, con la vida eterna y también con la sanidad. Ahora, por eso dice el estudio que Dios provee vida eterna para el problema del perdón. Dios provee sanidad para el problema de la enfermedad. Dice el estudio, por eso durante la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo un ministerio triple. Número 1, enseñó la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted acaba de leer en Mateo 8:16? De que por la palabra muchos endemoniados fueron libres. Se lo voy a leer otra vez. Dice Mateo 8:16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. El primer aspecto del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque Él todavía sigue ministrando, pero aquí en la tierra, cuando Él estuvo, el primer aspecto es la enseñanza de la palabra de Dios. Y es lo que nosotros estamos haciendo aquí, o intentando hacer cada martes, enseñar la palabra de Dios. No depende de mi experiencia, porque yo no estuve en los tiempos bíblicos, no depende de mi conocimiento, porque el conocimiento aquí está en la Biblia. Depende del Espíritu Santo y su guianza en la palabra, para que usted y yo recibamos el código, que recibamos el fruto, que le saquemos el jugo a la palabra en verdad, como se puede decir. Entonces, el primer aspecto del ministerio triple del Señor Jesucristo fue la enseñanza de la palabra. Segundo, la predicación del arrepentimiento y de las bendiciones del reino de Dios. ¿Qué es lo que predicaba? Que se arrepintieran, que nos arrepintiéramos, que cada persona que están haciendo hoy martes, también ellos lleguen al arrepentimiento. Eso fue la predicación del Señor Jesucristo. Y no solamente que se arrepintiera, sino que ahora disfrutaras la vida eterna y que la empieces a disfrutar desde hoy. Si tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón hoy martes, tú vas a empezar a disfrutar la vida eterna desde hoy, porque ahora calificas para promesas, calificas, por ejemplo, lo que estamos estudiando ahorita, para la sanidad. Calificas para que Él te guíe, para que no te equivoques ya más. Y inclusive, ¿verdad?, si tienes algún problema, dice la Biblia que el que robaba no robe más, y aspectos así. Entonces Él enseñaba la palabra de Dios, predicaba del arrepentimiento, predicaba de las bendiciones del Señor. Tercero, predicaba la sanidad y de toda clase de enfermedades y dolencias. Mire lo que dice en Mateo 4:23. Si lo tienen, mija. En Mateo capítulo 4, versículo 23, ahí nos ilustra lo que el Señor, bueno, de hecho todo el Nuevo Testamento está lleno de las enseñanzas. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Lo tienes? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el pueblo. Amén. Hasta ahí termina el 24. Entonces, el ministerio triple del Señor fue la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación del arrepentimiento y de las bendiciones del Señor, y también el ministerio de Él en esta tierra fue la sanidad. Dice que le llevaban de los pueblos, de todas las ciudades, de toda la ciudad llegaban los enfermos, de toda la ciudad. ¿Y por qué el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ministró sanidad? Pero una vez que fue Él levantado en las nubes y ahora que está sentado a la diestra de Dios Padre, como dice la Biblia, ¿por qué todavía sigue ministrando sanidad? Porque usted va a leer más adelante en los evangelios cómo la sombra de Pedro, dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No hay una línea. Yo aquí tengo el aceite, porque una de las enseñanzas que tenemos en la Biblia, de que si hay algún enfermo, que lo unjamos con aceite.
pero este aceite, no le voy a decir la tienda, pero ese aceite de oliva 100% no tiene nada de especial, ni siquiera lo preparamos como está la fórmula en el Antiguo Testamento, ni nada, no tiene oro, no tiene incienso, no tiene nada de especies aromáticas, nada, es solamente puras olivas o aceitunas machacadas. Y es, ¿verdad? O al menos eso promete el envase, que es 100% puro. Entonces el aceite no es la fe del enfermo la que lo va a sanar, es el poder de Dios el que lo va a sanar, es la oración, ¿verdad? De que se haga por él la que lo va a sanar. Entonces nosotros miramos cómo la sombra de Pedro también sanaba a los enfermos. Dice que aún los delantales de Pablo, aún los delantales y los pañuelos de Pablo los llevaban y se los ponían a los enfermos y eran sanados. No hay una línea exclusiva, no podemos encasillar a Dios, no, solamente así es la única manera que usted va a recibir sanidad. Depende de, ¿verdad? Del poder de Dios. Por eso dice otra parte en la Biblia, la multiforme gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido. Entonces miramos como primer aspecto cómo Dios provee, ¿verdad? En la redención, y miramos como una introducción, ¿verdad? En este estudio de la sanidad divina, lo que el Señor predicó, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Número 2, la revelación con respecto a la voluntad de Dios. Eso es bien para todo. Usted necesita una revelación para escoger la compañía donde va a trabajar, para escoger la pareja con la que usted se va a quedar de por vida casado, para si es el tiempo de que tenga familia o todavía no. Si es el tiempo para esto, para otro, usted y yo necesitamos discernimiento. Por eso dice aquí el segundo punto, ¿cuál es la revelación de Dios respecto a la voluntad de Él para mi sanidad? ¿Cuál es la revelación, Señor? Dime. O sea, ¿voy a estar todo el 2021 enfermo? ¿O me vas a sanar mañana? ¿O tan solo con que yo diga, esta enfermedad se va en el nombre de Jesús, yo lo creo y, ya se fue? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vámonos con cuidado. La voluntad de Dios con respecto a la sanidad se revela de 4 maneras en las Escrituras. ¿En cuántas? En 4. Número 1, la declaración de Dios. En Éxodo 15:26, Dios prometió salud y sanidad para su pueblo si se mantenían fieles a su pacto y a sus mandamientos. Te va a decir, no, pues ya. Pues entonces regrese a la fidelidad. Regrese a cumplir los mandamientos del Señor para que al menos en este aspecto usted entre. Porque aquí dice, ¿cuál es la revelación de Dios respecto a mi sanidad? Número 1, Él lo declaró ya. La declaración de Dios. Y ahí lo dice. En Éxodo 15:26 dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y luego dice, porque yo soy Jehová, tu sanador, como redentor. Dios continuaba de médico divino o sanador de su pueblo del Antiguo Testamento cada vez que ellos buscaban su rostro y obedecían su palabra. ¿Quieres ser sano? Sé obediente. ¿Quieres ser sano? Cumple los mandamientos. ¿Quieres ser sano? Sé un cristiano fiel. Ahora, cristianos, todo el mundo dice que son cristianos, pero en realidad el concepto que diga X, eso no importa. El concepto de lo que diga Dios en la Biblia, eso es lo que es el cristiano. Si no, pues olvídese, todos fuéramos. Número 1, la declaración de Dios. Nosotros porque Dios lo declaró, somos sanos. ¿Qué es lo que dice, mija, en 2 de Reyes 25? Por favor. 2 de Reyes 25 dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén. Entonces usted está mirando cómo el Señor lo declara. La revelación respecto a la voluntad de Dios. Número 1, la declaración de Dios. Número 2, y bien ilustrativo y bien importante, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Jesús, por ser el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo era y es la exacta manifestación de la naturaleza y del carácter de Dios. En su ministerio terrenal, y prepara el texto, mi hija, de Mateo 4:23 hasta el 24. En su ministerio terrenal, Jesús reveló la voluntad de Dios en acción. Por eso la Biblia le dice el verbo, porque es la acción de Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia le dice el verbo. Dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que dice Mateo 4:23, mija, por favor?
Mateo 4:26 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y lo sanó. Por eso dice el estudio, ¿verdad?, respecto a la voluntad de Dios en la cuestión de sanidad. Número 1, porque Dios ya lo declaró. Número 2, porque el ministerio del Señor Jesucristo fue Dios en acción aquí en la tierra. Mire lo que dice en Mateo 8:14. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un agradecimiento, ¿verdad? Acuérdese que también fueron 10 leprosos los que el Señor Jesucristo sanó. ¿Y cuántos se regresaron a dar gracias? ¿Se acuerda? 1. ¿Por qué? Porque había 9 mal agradecidos y había 1 agradecido. Sea usted, aunque sea el porcentaje muy bajo, pero sea usted de los agradecidos. Seamos de los agradecidos. Por eso, número 1, la declaración de Dios, ¿verdad?, me hace a mí, 1, que ninguna enfermedad me llegue. 2, que si una enfermedad me llega porque me descuidé o porque lo que usted quiera, el Señor es mi sanador. Ahora, el segundo aspecto, el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús reveló la voluntad de Dios en acción, usted lo acaba de escuchar ahorita. Dice, probando que está en el corazón la naturaleza y el plan de Dios sanar a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Entonces, el Señor lo declaró. Y también el ministerio del Señor Jesucristo, que todavía hoy sigue ministrando todavía sanidad, ¿verdad? Y no hay una línea solamente de sanidad. El Señor, usted puede ver en la Biblia de muchas maneras, y eso que acaba de leer mi hija, ¿verdad?, en lo que es acerca del rey Ezequías, ¿verdad? El profeta le dice, hazte una torta de higos, ¿verdad, amigo? De higos, dice, hazte una torta de higos, póntela en el área afectada y eso te va a sanar. Hasta con una receta, el Señor, ¿verdad?, nos muestra en la Biblia que Él sana. 3, la provisión de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. La muerte expiatoria, o sea que Él pagó todo ahí, de nuestro Señor Jesucristo, dice, fue perfecta y suficiente para redimir a la persona íntegra. ¿Cuál es la persona íntegra? Usted y yo somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Esa es una persona íntegra. Entonces dice, como el pecado y la enfermedad se han convertido en los 2 gigantes designados por Satanás para destruirnos. ¿Cuáles son los 2 gigantes que Satanás ha levantado para destruirlo a usted y a mí? El pecado y la enfermedad. Con el pecado usted lo destruye, con la enfermedad usted lo destruye. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que testifica, que visita enfermos, que usted le habla a las personas de cómo su vida fue cambiada, etcétera, ¿verdad? Si usted está tratando de que el mensaje de salvación y de sanidad, de restauración, el mensaje de la palabra de Dios llegue a las almas, pero enfermo, ¿cómo le va a hacer? Enfermo no va a poder hacerlo. Simple y sencillamente ahí se entorpeció y todo quedó nada más en puro deseo. Por eso dice, como el pecado y la enfermedad se han convertido en los 2 gigantes designados por Satanás para destruirnos. ¿Qué es lo que provee el Señor en contra del pecado? Se lo mencioné hace rato, el perdón. ¿Qué es lo que provee Dios para la enfermedad? La sanidad. Son 2 bendiciones designadas por Dios para redimirla y para sanarla. Ahorita vamos a mirar más adelante, ¿verdad?, cuáles son los obstáculos, ¿verdad?, que a veces no recibimos sanidad. Estas bendiciones ya están designadas por Dios para que nosotros seamos redimidos del pecado y seamos sanados de toda enfermedad. Los creyentes debemos proseguir en humildad y en fe para poseer la completa provisión de la expiación de Cristo, incluso la sanidad del cuerpo, incluso su paz. Si usted necesita perdón de pecados, el único que perdona pecados es el Señor Jesucristo. Si usted necesita sanidad de una enfermedad, el único que provee la sanidad completa, y usted lo está leyendo, es el Señor Jesucristo. También hay otras figuras, entes y espíritus, lo que sea, que le pueden proveer hasta cierto momento una sanidad, pero cuidado, porque si no es de parte de Dios, nada le garantiza que eso no va a regresar. Y ahora, si usted recibe una sanidad a través de algo que no sea Dios, cualquier demonio, espíritu inmundo, su destino, como no confió en Dios,
sabiendo y escuchando que es a través de Dios que usted puede recibir la sanidad. Si usted consulta otra cosa para recibir esa sanidad, va a recibir la sanidad. Pero por consultar a otra cosa que no sea Dios, usted tiene un destino y la Biblia se lo advierte. Y nada más hay dos destinos, el cielo y el infierno. Son los únicos dos destinos que dice en la palabra del Señor. Entonces, por eso nosotros miramos, la declaración de Dios nos hace sano. El ministerio del Señor Jesucristo nos hace sano. La provisión de Dios en ese sacrificio, en esa cruz, es de que nosotros seamos sanados, de que seamos perdonados, no en ese orden, primero perdonados, después sanados. Y también dice en Isaías que la paga de nuestra paz, para que yo tenga paz, para que usted tenga paz, dice la paga de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó también la falta de paz. Así que usted y yo descansemos en el Señor sin brincar la línea de la irresponsabilidad, ¿verdad? De estar ahí de flojonazo sin trabajar y tratando de vivir de la provisión divina. Eso ya es otra cosa, solamente usted y Dios saben eso. El creyente debe proseguir en humildad, dice el estudio, para poseer la completa provisión de la expiación de Cristo. O sea que usted tiene que creer que en ese sacrificio no solamente está el perdón, la sanidad y también, ¿verdad?, la restauración, sino que también la paz y también un camino, ¿verdad?, a vivir una vida de victoria, una vida de lejos, ¿verdad?, del fracaso. Dice el aspecto número 4. Número 1, Dios lo declara. Número 2, el ministerio del Señor Jesucristo. Número 3, la provisión en la cruz. Número 4, el ministerio actual de la iglesia. Los 4 puntos son de vida o muerte. Los 4 puntos son vitales, son muy importantes, porque si nosotros no oramos por los enfermos en la iglesia, llega el enfermo, recibe la palabra de salvación, recibe la palabra quizás de perdón interior, quizás recibe la palabra de lo que sea, pero si no oramos por su enfermedad, él se va así enfermo. Y así en dolor, él se va a gozar, siendo que él tiene una promesa, y usted lo está estudiando en esta tarde, que él tiene una promesa también. Entonces nosotros como iglesia local tenemos que ministrar esa sanidad a la gente que esté enferma. El Señor Jesucristo mandó a los 12 discípulos a sanar a los enfermos como parte de su proclamación del reino de Dios. Parece que te di Lucas 9:1, ¿verdad, mija? Lucas 9:1 y 2 y luego el 6, por favor. Dice Lucas 9:1. Sí. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Y qué es lo que dice el 6, por favor? El 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Exactamente. Entonces, no solamente el Señor Jesucristo lo hizo, usted lo acaba de escuchar, sino que también envió a los discípulos, en este caso una iglesia local establecida. También estamos llamados y tenemos esa responsabilidad para no solamente avisarle a la gente que en la cruz el Señor también murió por sus enfermedades, sino también nosotros ser ministradores de la sanidad divina. Siempre cuidando de decir, es Dios el que te va a sanar. Yo solamente voy a orar, Señor, sánalo. Yo no voy a orar, la sanidad no la vas a recibir en mi nombre, ni la vas a recibir porque estás aquí en la iglesia tal, sino que la sanidad viene de Dios, porque todo el poder es de Dios. Entonces, por eso dice ahí, ¿verdad?, que enviaba, ¿verdad?, a sus discípulos. Ahora, ¿qué es lo que dice en Lucas 10, en el versículo 1? Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso dice el estudio, dice que envió a 70, ¿verdad?, también para que hicieran lo mismo. Después del día de Pentecostés, una fiesta, la iglesia primitiva llevó adelante el ministerio de sanidad de Jesús como parte de la predicación del evangelio. ¿Cuál es la predicación del evangelio completo? La salvación, la sanidad, la restauración. Ese es el evangelio completo. Entonces nosotros miramos también en el estudio que dice, el Nuevo Testamento indica 3 maneras cómo el poder sanador de Dios y la fe se impartían por medio de la iglesia. Número 1, tome nota, la imposición de manos. El imponer manos sobre el enfermo es como la iglesia lo hacía y es como la iglesia lo hacemos.
Ahora, hay algo que se llama ética. ¿Verdad? Nosotros tenemos una ética interna que solamente los pastores y los líderes designados, o sea, con permiso de los pastores, van a poner manos. No puede venir aquí Juan de las Pitas a poner manos. No puede, no lo vamos a dejar. Porque puede haber alguien infiltrado. Hola, estamos en el 2021. Puede venir alguien infiltrado para estar ministrando otra cosa que no sea sanidad. Tan sencillo como es. Entonces, si usted viene aquí, ¿verdad?, con toda la intención, ¿verdad?, de orar por los enfermos, usted tiene que someterse, como dice la palabra del Señor, a las autoridades superiores, y no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de las autoridades designadas en cada iglesia local. Por eso dice el estudio que había 3 maneras que Dios impartía la sanidad a través de la iglesia. Número 1, con la imposición de manos de liderazgo. Aquí nos manda a Marcos 16:15. Dice Marcos 16:15, si lo tienes antes, mija. Sí, Marcos 16:15. Dice la palabra del Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán ¿qué? Sus manos, dice, y sanarán. Sobre los enfermos, o se está hablando en futuro, pondrán las manos y sanarán. Entonces la imposición de manos es una. Número 2, la confesión del pecado del que se tiene conciencia, seguida de la unción de la unción del enfermo con aceite. Fíjese lo que dice en Santiago 5:14. ¿Si lo tienen, mija? Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así es, dice, es una pregunta, dice, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Entonces, primero se pone las manos, después se confiesa, ¿verdad?, un pecado, y luego se unge con aceite para sanidad. Y luego, tercero, los dones espirituales de sanidad dados a la iglesia. Nosotros tenemos que resaltar la palabra anciano. Una palabra, o sea, en la Biblia, anciano es sinónimo de madurez. Es 100% sinónimo de madurez. Puede usted ser ya un dinosaurio, ya 60 años en el evangelio, pero si usted no es una persona madura, no debería estar orando por la gente. Usted no puede estar ungiendo con aceite, ni usted muy apenas se le daría permiso nomás de predicar la Biblia y así como está. Ni le vaya a poner de su cosecha, porque como es una persona inmadura, usted no lo va a hacer correctamente. Entonces, si usted ya es una persona madura, usted califica para que sea un anciano de la congregación. Así, tan sencillo. Entonces, los dones espirituales de sanidad dados a la iglesia también son impartidos. El don de sanidad, el don de milagros, el don de fe, todos los dones del Espíritu, ¿verdad?, son impartidos a través de la iglesia. Y tomando nota, ¿verdad?, que los ancianos son los que oran, ¿verdad?, por la congregación. Ahora, obstáculos para la sanidad. ¿Cuánto tiempo me queda, amiga? Okay. Obstáculos para la sanidad. A veces hay obstáculos para recibir, y prepara, mija, en Santiago 5:16. Bueno, yo tengo ya Santiago. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces dice, a veces hay obstáculos para recibir la sanidad divina, tales como, número 1, pecados no confesados. Cuando la persona está en pecado y está terca, ¿verdad?, y no quiere reconocer que está mal, se cumple ese texto que dice en Santiago 5:16, que es lo que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora, si usted le va a contar sus pecados a un chismoso, no le voy a, o sea, eso le va a garantizar que su vida va a ser exhibida. Todo el Facebook vas a ver, National Geographic, Discovery Channel, Anima Planet, no sé, todas las autoridades van a saber y se va a regar todo lo que usted le dijo al chismoso. Usted tiene que
tiene que confesar con una persona, no para perdón de pecados. El único que perdona pecados es el Señor Jesucristo. El único que limpia de pecado es la sangre de Cristo. Yo no voy a derramar ni una gota por su pecado. Solamente cuando usted confiesa su pecado, se cumple ese texto y entonces usted va a ser sano. ¿Sabe que yo estoy batallando con esto? Y si una persona que lo está escuchando es madura, va a decir, vamos a orar, Señor, ayúdalo. Ayúdalo a librar esa batalla y que Él salga adelante. Cada que venga la tentación o cada que venga el ataque del enemigo, que Él salga adelante. Dale fuerza, Señor. Y ya esa persona madura no debe de andar divulgando. Por eso tiene que tener cuidado. Por eso tiene que tener mucho cuidado. Dice, a veces hay obstáculos para recibir la sanidad, tal como pecados no confesados. 2, opresión o esclavitud demoníaca. A veces el enemigo está oprimiendo con enfermedad. Número 3, temor o ansiedad aguda. En Proverbios 3, del 5 al 8, si lo tienes ahí, mija. Proverbios 3, del 5 al 8, ahí ese es un ejemplo. Proverbios 3, del 5 al 8 dice, fíate Vamos a recibir sanidad. Pero si nosotros confiamos, como dice aquí en Proverbios 3, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, confiando en el Señor. Entonces, cuando hay un temor o cuando hay una ansiedad aguda, puede también ser un obstáculo para recibir su sanidad. Tome mucha nota y ponga mucha atención. Número 4, desengaños pasados que debilitan mi fe actual. Si yo en otras ocasiones he orado y no he recibido el milagro, si yo he mirado que una persona, no hombre, entre más ora está peor. Entonces, aquí por eso dice el estudio, que a veces son desengaños pasados que debilitan mi fe. ¿Qué es lo que necesito para recibir la sanidad? La fe. Mire lo que dice en Marcos 5:26, si lo tienen. En Marcos 5:26, ahí Marcos dice. 5:26 dice, Sí. y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Imagínese, ojalá y usted nunca le pase esto. Dice que esta mujer, ¿verdad?, que tocó el manto del Señor Jesucristo, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Por qué sufrió de los médicos? ¿Qué no se suponía que era para que le ayudaran? Contéstese usted. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, otro dolor. Y nada había aprovechado, más dolor. Y luego termina poniéndole la cereza al pastel, sino que le iba peor. O sea, llegó enferma, se iba sin un 5, se iba más enferma. Es lo que está diciendo. Entonces, por eso el estudio toma nota de eso. Dice que a veces es un obstáculo para la sanidad, porque hay desengaños pasados que debilitan mi fe. Y lo único que yo necesito para recibir la sanidad es fe. Lo único que usted necesita para recibir su sanidad es fe. 5. La gente es otro obstáculo para recibir la sanidad. ¿Por qué? Porque en Marcos 10:48 dice que el ciego le decía, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y dice que le reprendían. Le dicen, o sea, cállate, aléjate de aquí. Tú así eres y así vas a terminar. Siempre ciego y siempre vas a ser ciego. Entonces, 5.º obstáculo para recibir la sanidad, la gente. 6.º obstáculo, la enseñanza que no es bíblica. Y eso es muy importante. En Marcos 3, del 1 al 5, si lo tienen, hija. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, el Señor Jesucristo les hizo esta pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y fíjese lo que hizo enojar al Señor Jesucristo. Dice, pero ellos callaban. Y dice el versículo 5, Marcos 3:5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano.
No quiero pensar, ¿verdad? Pero a lo mejor como los estaba viendo a todos bien enojados, a lo mejor hasta el enfermo salió regañado. Extienda su mano. Y vea el enfermo, sí, sí, sí. No sé, pero aquí yo estoy leyendo. Dice, extiende tu mano, le dijo. Y él extendió. Y la mano le fue restaurada como sana. ¿Cuál es el sexto obstáculo para recibir que a veces nos enseñan de una manera que no es bíblica? No sé qué será. Yo nomás estudio la pura Biblia. Yo no estudio otras sectas ni otras religiones. Pero puede haber cuestiones religiosas o puede haber cuestiones de tradiciones, no sé. ¿Verdad? Ahorita no quiero decir nada, pero usted estudie solamente la Biblia y crea solamente lo que dice la Biblia, practique solamente lo que dice la Biblia, lo demás que le tenga sin cuidado. Entonces el sexto obstáculo es la enseñanza antibíblica de la sanidad. Séptimo obstáculo, ausencia de la iglesia de buscar y obtener los dones de milagros y sanidades que Dios ha designado. Ese también es terrible, que la iglesia no busca. Ahora, también la ausencia de la oración de fe por parte de los ancianos. Cuando le habla a alguien, quiero que vengan a orar por mí, y nadie se para. Cuando dice, ¿sabe qué? Estoy enfermo, pueden venir por favor a orar por mí porque estoy enfermo, y nadie va. Ni van los pastores, ni mandan los ancianos. No hay amor en esa iglesia, no están practicando los dones de sanidad. Ese también puede ser un obstáculo, no nos vamos a meter en eso. Entonces también habla el estudio de la incredulidad. A veces su incredulidad es lo que obstaculiza la sanidad. En 1 Corintios 11:29 habla de la conducta carnal. Mire lo que dice 1 Corintios 11:29. Si lo tienen, mija, si no, yo lo leo. 1 Corintios 11:29. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Exacto. Es 1 Corintios, ¿qué leíste? 11:29. Es el 30 también, mijo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen. Ahí está, dice, por lo cual hay muchos que enfermos. ¿Por qué hay muchos enfermos? Por la conducta carnal. Por eso dice 1 Corintios 11:29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, cuando estamos nosotros comiendo, juicio es una conducta carnal. Otras veces, dice el estudio, no es clara la razón por la que persiste la aflicción física en los piadosos. A veces no es claro. El Señor, sobre todo en esta temporada, ¿verdad?, de enfermedad, Él a quien quiere, Él levanta su presencia. Él a quien es la voluntad de Él. Así puede haber intercesores, ayunadores, guerreros y todo rodeando al enfermo. Si el Señor no le place sanarlo, Él se lo lleva. Y también, ¿verdad?, es un misterio cuando el Señor provee la sanidad, pero la Biblia así lo menciona. Mire lo que dice el estudio también. Y aún en otros casos Dios opta por llevar a sus santos amados al cielo en medio de una enfermedad. Según de Reyes 13:14 dice que Eliseo, el que tiene una doble unción de Elías, murió de la enfermedad que tenía. Ahora, ¿qué pasos hay que dar? ¿Cuánto me queda, mija? ¿Mande? 15 minutos. Ok, pasos que dar. ¿Qué puede hacer el creyente en Cristo cuando ora y busca la sanidad de Dios para su cuerpo? Número 1, estar seguro de que se encuentra en una buena relación con Dios, ojo, y con los demás. Si usted aparentemente lleva una buena relación con Dios, usted ora, ayuna, testifica y todo, pero vive de pleito con todo el mundo alrededor, no califica. No califica para la sanidad, porque es imposible que si usted tiene amor, va a dar odio. Eso es imposible, es antibíblico también. Número 2, buscar la presencia de Jesucristo en su vida, porque Él es quien le dará la fe que necesita. ¿Usted cree que el Facebook le va a dar fe? ¿El YouTube le va a dar fe? ¿El Instagram le va a dar fe? ¿Y toda la bola de aplicaciones le van a dar fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces usted tiene que estar en su congregación, conectado como en esta ocasión a través del internet o presencialmente en el servicio, cumpliendo y siendo fiel a los cultos. Porque muchas veces, ¿verdad?, leemos, ¿quieres ser tú un atleta si solamente haces ejercicio los domingos? Imposible. El atleta se ejercita día y noche.
Dice en la biografía de Michael Jordan, que muchos ya no lo conocen, ¿verdad? Porque es de hace mucho tiempo, que él antes de desayunar disparaba 500 veces al aro del básquetbol. 500 veces en la mañana antes de desayunar. ¿Por qué? Porque quería él ser un profesional. ¿Usted quiere venir cada 3 meses a la iglesia y ser un cristiano? Eso es imposible. Entonces, bueno, no estamos hablando de eso. Pasos que dar para recibir la sanidad. Número 1, tenga una buena relación con Dios y con los demás. Número 2, busque la presencia del Señor Jesucristo en su vida y no se haga loco ni quiera hacerme a mí, hacerme loco de que no, yo busco la presencia en mi casa, por favor. Buscar la presencia de Jesucristo en su vida porque Él es quien le dará la fe que necesita. Saturar su vida de la palabra de Dios. Sí, también puede hablar usted de otras cosas, puede hablar de su trabajo, puede hablar de su carro, de su colección de Ferraris que usted tiene, lo que sea, pero llénese de la palabra de Dios porque eso es lo que usted va a necesitar. Su colección no le va a servir si usted se enferma. Saturar su vida de la palabra. 4, si no recibe sanidad, permanezca en la oración. Permanezca en la fe en Él y examine su vida para ver qué cambios desea obrar Dios en su vida. 5, pedir las oraciones de los ancianos de la iglesia y la unción con aceite y las de los miembros de la familia y de los amigos. Agote todas las posibilidades. Mande su petición por todas las aplicaciones para que entre más personas oren, usted reciba su sanidad. Eso es una recomendación solamente en el punto número 5. Punto número 6, asista a los cultos regularmente en el que esté presente una persona con reconocido ministerio de sanidad. 7, espere un milagro, es decir, confíe en el poder de nuestro Señor Jesucristo. No solamente diga, bueno, pues voy a ver, como aquel fue sanado, pues yo también a ver si. No, usted confíe personalmente. 8, alégrese si la sanidad llega enseguida. Pero alégrese de todos modos si no llega de inmediato. ¿Se acuerda de Ana? Cuando Ana llegó al altar a hincarse ahí y pedirle a Dios, porque ella no podía tener hijo, dice la Biblia, aún el sacerdote del templo la confundió con una ebria y le dice, ebria, digiere tu vino. O sea, han de entender, ya, cálmate. Andas ahí tomada y luego vienes a dar aquí a la iglesia tomada y dice, no, es grande mi angustia, por eso yo solamente estoy pidiéndole a Dios. Pero dice la Biblia que ella nada más movía los labios, que no hablaba, y pensaba el sacerdote que estaba tomada. Y ella le dijo que Dios te dé conforme a lo que estás pidiendo. Ella se alegró. Ella dijo, si el sacerdote me dio la bendición, esa petición que yo tengo, que ni siquiera se la dije, Dios me la va a contestar. Se alegró Ana, dice que comió y se alegró, y dice la Biblia que ella concibió. Su hijo se llamó Samuel. Entonces dice por eso el punto número 8, alégrate si la sanidad llega enseguida, pero alégrate también si tarda. Si tarda la sanidad, alégrate también. Esa es fe. 9, saber que las demoras de Dios para responder las oraciones no son necesariamente negaciones, sino que algunas veces Dios tiene en mente un propósito mayor, que cuando se comprende, resulta que Dios tiene más gloria. Cuando dice, con razón Dios se tardó, con razón Dios no me contestaba la petición, porque ahora la gloria para Él es más grande. ¿Cómo le va a hacer? Él es el sabio. 10, y último, reconoce que si uno es un creyente consagrado, Dios nunca lo dejará ni lo desamparará. Él lo ama tanto que lo ha esculpido en las palmas de sus manos, dice en Isaías 49:15, dice que estamos esculpidos, o sea, marcados en la palma de sus manos. La Biblia reconoce también la atención médica. ¿Qué es lo que dice Mateo 9:12? Ya por último, vamos a leer en Mateo en el capítulo 9, en el versículo 12. Dice, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, él no está negando que asistamos a los médicos. Él lo que te está diciendo durante todo este estudio es de que tu primer fuente de sanidad sea Dios. Que tu primer fuente de sanidad sea Dios. Si tú dijiste, mira, ya he orado, ahora sí tu enfermedad es nomás un dolor de cabeza, pues tómate una aspirina y ya. ¿Verdad? No tienes que meterte en ahí una oración 3 días para eso. Solamente pídele a Dios que te dé la sanidad. No, ok, bueno, me tomo una aspirina y ya, se me quitó el dolor de cabeza. Pero que tu primer fuente de sanidad sea Dios. Ya todo lo demás, en oración tú le vas a decir, Señor, ¿por qué no me quieres sanar? ¿Por qué no me quieres sanar? ¿Quieres que visite un médico? Oriéntame, Señor, dime si de veras quieres que yo visite un médico.
Los médicos también comen, estudiaron muchos años y los libros son bien caros y también ellos necesitan ingresos. Entonces tú puedes ir a visitar un médico. La Biblia no lo está condenando ni te lo está prohibiendo. Entonces vamos a estar orando por las peticiones. No sé si alguien tenga alguna pregunta, amiga. Bueno, vamos a orar. Están pidiendo oración por Michael. Él acaba de meterse al Navy y se fue a boot camp. Oración para que Dios le dé fortaleza. Por Michael. Y sabiduría y valentía. Ok. Bueno, vamos a orar por estas peticiones. Señor, en esta hora le damos gracias por este estudio, Señor. Gracias porque usted nos ha hablado muy claro, Señor, respecto a lo que usted opina, Señor, de las enfermedades, lo que usted tiene para nosotros proveído, Señor, en esa cruz, y también, Señor, a través de las iglesias, a través de los ancianos, a través, Señor, de muchas formas usted nos puede sanar. Le pedimos, Señor, en esta hora, Señor, por Michael y por cada necesidad que ha entrado, Señor, a través de estos mensajes. Señor, le pido que usted honre la fe, que si hay algún enfermo, Señor, usted extienda su mano poderosa y toque al enfermo, Señor, y sea sano. Nosotros hablamos la palabra de sanidad, Señor, declaramos lo que dice su palabra, Señor, que ninguna enfermedad va a tocar, Señor, a sus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estas sanidades, gracias por estos milagros contestados. Nos alegramos, como así nos recomienda este estudio, nos alegramos desde hoy por ese milagro que usted ya está haciendo, Señor. Gracias, le pedimos por cada persona que estuvo al pendiente del estudio, Señor, que usted ponga su mano en sus corazones, Señor, y que esa semilla no sea robada por el enemigo, sino que dé fruto en sus vidas y que ellos de ahora en adelante sepan, Señor, a quién clamar cuando tienen alguna enfermedad o les ha llegado un diagnóstico, Señor, incurable, que ellos sepan que hay una bendición, hay una promesa de sanidad para ellos. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Gracias, Señor. Amén, amén. Y la iglesia dice amén. Así que vamos bueno, estamos despedidos en esta hora. Los esperamos el próximo jueves. Pasado mañana les esperamos, ¿verdad?, en el templo para estar en un culto de celebración, en un culto de palabra del Señor y también en un culto donde vamos a estar intercediendo por las peticiones en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. No, va a ser presencial. Y ahora lo nuevo de Unción Tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no te lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tiene Tita, el mundo no se lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Dame el gozo, tú sabes. Y este gozo que tenemos nos lo dio papá. Lo tiene Elizabeth, lo tiene Josué, lo tiene Yarisma. Yaciel también lo tiene. Bueno, seguimos el gozo, tú sabes. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el vicio no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, la bebida no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, alabando a Cristo y haciendo el grito de guerra. Ay, que yo estoy loco. Loco por Jesucristo.
fruto de la vid, la iglesia más activa. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar